Con un trozo de cartón y una lata vamos a hacer estas bellezas. Vamos a empezar reciclando una lata y voy a quitarle la parte cortante de arriba con este abridor, que lo que hace es precisamente quitar ese filo que corta, y nos queda la lata preparada para empezar a trabajar en nuestra manualidad. Una vez le tengo quitado ese filo cortante, voy a darle una capa de imprimación para que la pintura me agarre perfectamente y también para evitar la oxidación de la lata. Voy a pintar con pintura acrílica de Décoart americana. La única forma para que la pintura acrílica no se vaya de la lata es poniendo esa capa de imprimación o selladora, porque si no, daríamos la pintura y solo con una pequeña rascada nos saltaría. Una vez la tengo pintada con 2 capas y seca, voy a utilizar este precioso papel. Es una de mis creaciones colaborando con Dipinto Di Blu. Os recuerdo que tenéis los enlaces de todos los productos que estoy utilizando debajo del vídeo en la caja de información. He recortado una de las figuras que viene en el papel y voy a pegarlo con cola blanca especial para papel. El dibujo, la parte de atrás del dibujo es oscura, así que el asa de la jarra prácticamente no se ve. Así que utilizo el mismo color que he utilizado en la lata para pintar ese trocito y así se distinga perfectamente. Una vez lo tengo seco, voy a utilizar pintura de color chocolate con leche y una esponja de maquillaje para darle un toque final a la lata. Cuando tenemos la lata acabada, le vamos a dar un par de capas de barniz para proteger todo el trabajo y nuestra lata ya estará preparada para decorar cualquier rinconcito de nuestra casa. Y esta lata no se va a quedar sola, va a ir con estas preciosas piezas que os voy a enseñar a hacer solo con un trozo de cartón. He dibujado la silueta de estos preciosos conejitos en un trozo de cartón gris. Pero vais a poder descargar los dibujos en mi web para que podáis hacerlo igual que yo. He hecho 3 conejos, uno grande y 2 pequeños, uno mirando para cada lado. Descargáis el patrón, cortáis la silueta, la marcáis sobre un trozo de cartón y ya lo tenéis preparado. Una vez tenemos la silueta recortada, le vamos a dar un par de capas de pintura acrílica y voy a volver a utilizar el papel de flores. En esta ocasión lo que voy a hacer es cortar unas cuantas flores. Como este papel es muy fino, no hace falta que pongamos cola en la parte de abajo. Solamente vamos a poner el papel y vamos a darle cola sobre la superficie del papel y va a quedar perfectamente adherido. Como esta cola además es sellante, lo que hago es también darle a toda la superficie del cartón y así me sirve de barniz. Los conejitos pequeños los voy a decorar con un poquito de pintura acrílica y con la ayuda de un pincel muy fino y alargado voy a hacer unas cuantas ramitas y unas cuantas hojitas en un color verde clarito súper lindo.
Una cosa os quiero decir, que por lo que sea decís es que a mí estas ramitas pequeñas no me salen. Una buena opción es llenar los conejitos con pequeños topos y también quedarían preciosos. También he decorado la conejita grande alrededor de las flores, también utilizando un poquito de verde. Y ahora que ya los tengo pintados y decorados, voy a darles un toque con la pintura marrón chocolate, igual que he hecho antes con la lata, con la ayuda de una esponja de maquillaje. Primero vamos a marcarle todo el contorno y cuando tenemos el contorno de los 3 conejitos hecho, lo que vamos a hacer es pasar la esponja muy poco cargada de pintura para no estropear el trabajo que hemos hecho hasta ahora sobre la superficie de todo el conejito, tanto por las esquinas como también por encima de las flores y de los dibujos que hemos hecho con la pintura. Con la parte de atrás del pincel le marcamos un ojo a cada uno de ellos. Voy a volver a utilizar cartón gris para poner en la parte de atrás de cada uno de ellos una especie de pequeño jarrón que va a tener 2 utilidades. Una va a ser que se va a aguantar de pie la figura. Y 2, pues que en la parte de atrás vamos a poner una decoración que va a quedar súper linda. He cortado unos trozos de cartón para que no se vean por la parte delantera. En principio los pego con silicona caliente, los 4 lados son, como podéis ver, estrechitos para que no se vean por detrás demasiado grandes. Le pongo la parte de abajo y los pinto del mismo color que he pintado los conejos. Y ahora lo voy a pegar con cola blanca. La cola blanca la estoy poniendo, como os podéis fijar, en un trozo de cartón que no he pintado, porque así se va a pegar muchísimo mejor. Si pusiéramos pintura quedaría bien, pero es mejor que no utilicemos pintura en el trozo que vamos a pegar. Quedan preciosos y súper divertidos. Y ahora en esa parte de atrás le voy a poner unas cuantas ramas secas y también un poquito de pajita de esa que viene en las cajas de frutas para que no se golpee una fruta con otra. Esa pajita yo la pido en las fruterías y me la dan porque normalmente va a la basura. Realmente no es una pajita, es algo artificial que va súper bien para hacer este tipo de decoraciones. Son una preciosidad. Me encanta el conjunto, como quedan los 3 conejitos, es como una mamá con 2 bebés y una jarra o lata a juego para poner un toque en verde y que destaque el color con los tonos que he puesto de decoración. Me gusta mucho cómo ha quedado, espero que a vosotros también. Recuerda, si no estás suscrito, suscribirte a mi canal porque me haría muy feliz y sobre todo no te olvides de darme tu like. Me lo he pasado súper bien haciendo este conjunto, una tarde súper bonita y divertida. Espero que vosotros hagáis lo mismo y disfrutéis haciéndolo. Y como siempre os digo, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.